¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en el Heraldo TV, en esta mesa que usted conoce muy bien de debate y análisis político para hablar de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de la legalización del consumo lúdico de la marihuana. Sabemos que ya existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el tema de la legalización ya se discute en el Senado de la República. Pero hay que plantearnos y saber cuáles son los pros y cuáles son los contras del consumo lúdico. Bueno, para platicar de esto y más, los invito para que se queden con nosotros para hablar de este tema. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos. Como siempre, presento a la mesa que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. De mi izquierda a derecha presento primero a Amaya Ordorica y más. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, coordinador de Incidencia Política de Reverdecer. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. De mi lado derecho a izquierdo, está Eduardo Hernández Tinajero, él es presidente de la Clínica del Tabaco también. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos y para participar en este tema. Muchísimas gracias. De mi lado derecho está Tania Ramírez, directora de Política de Drogas en México, Unido contra la Delincuencia. Muchísimas gracias, Tania, y bienvenida. Encantada, gracias. Y finalmente está Arturo González Osorio, él es periodista y activista de Estudiantes por una política sensata de las drogas. Muchísimas gracias, Arturo, y bienvenido. No, gracias por la invitación. Muy bien, planteo esta pregunta de inicio para que todos empecemos a ejercer esta postura. ¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana? Sí, no, ¿por qué? Empiezo contigo, Amaya, adelante. Completamente a favor, por un lado porque es un derecho que ya reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por otro lado porque el modelo de prohibición ha traído muy graves consecuencias, daños secundarios, digamos, efectos secundarios a la implementación de esta política en materias de seguridad, pero también de salud pública, mientras que no ha logrado sus objetivos oficiales de reducir el consumo y sobre todo de mejorar la salud en México. Correcto. Eduardo, ¿a favor o en contra? Sí, no, ¿por qué? Este es un tema que tiene varias tonalidades de gris. Yo no hablaría en términos generales de todo blanco o todo negro. Pero hay que tomar esa decisión. El Senado de la República se está ya empezando a tomar esa decisión. Hay que tomar una decisión con responsabilidad que salvaguarde la salud y la integridad de los grupos más vulnerables, en particular niños y adolescentes. Correcto. Hablar de la normalización del consumo de cannabis en México suena a algo extremadamente riesgoso, porque sabemos que el 82% de los fumadores de tabaco empezaron a consumirlo antes de los 18 años y ya había una dependencia bioquímica. Si esto las personas lo supieran antes de iniciar la experimentación con cannabis, podríamos hablar de un mercado abierto, como se está planteando. Sin embargo, mientras la población no tenga esos elementos para una toma de decisiones que sea congruente, creo que la situación se puede salir de control desde un punto de vista de salud pública. Correcto. ¿Cuál sería este tipo de cuestiones congruentes o no para tomar esta decisión? Si estás a favor, en contra, sí, no, ¿por qué? A favor de la regulación, y hay que decirlo, la regulación es lo normal, la prohibición es la excepción. Lo que hace un Estado es gestionar los riesgos de las sustancias que son potencialmente dañinas para la población, como lo es el alcohol, el mismo caso del tabaco, en el cual yo estoy muy de acuerdo en que tenga controles estrictos. En el caso de la cannabis, creo que para México nadie ha planteado un mercado abierto como el que señala Eduardo, sino un mercado con controles que justo nos permita, y en eso coincidimos, pues proteger a las poblaciones más vulnerables y a quien no queremos que llegue, como efectivamente es a los menores de edad. Entonces, un mercado regulado con controles que nos permitan gestionar de manera adecuada pues la situación y no prohibirlo, que eso sí te genera una serie de externalidades negativas, como cualquier mercado negro y cualquier mercado que esté prohibido. Correcto, Arturo. Pues como yo soy muy a favor, creo que basta de la renuncia al control de esta sustancia. Todas las sustancias, sean buenas, sean malas, como dice aquí el doctor dice que es gris, así debe ser tratar la marihuana. No debe ser ni vista como la panacea, ni tampoco como el demonio. Tiene que verse como algo, una sustancia que no es inocua, pero que no es el gran demonio que dicen los demás. Y ya basta de la prohibición, que como dice Tania, significa renunciar a esta regulación. Y estoy muy de acuerdo. No pensaba estar tan de acuerdo con Eduardo, en el sentido de que hay que hacer una política basada en cuidar a los más propensos a tener una adicción o a un consumo problemático. Pero a ver, entonces aquí en esta mesa pues no se está generando un debate, este análisis a partir de que todos están entonces a favor. ¿Cuál es el punto? Yo no estoy a favor. Yo creo que hay que tener, sí, efectivamente, controles, como dice Tania, pero que sean eficientes. Eso Hoy es estar en a favor México, con ciertas posturas, es como una condicionante, Eduardo. es que tenemos que considerar, como mencionábamos, las tonalidades del gris. Si hoy en México
tuvieras una política de control de tabaco eficiente, Sí. que los menores no lo consumieran, A ver, que vamos- pudiéramos regular el tema hagamos de ese salud ejercicio. pública, entonces podríamos empezar a andar en ese sentido. Pero eso es una utopía, Pero no sabemos, tienes controles en el tabaco, tampoco los tienes en el alcohol. ni en el resto de las drogas. Y ahora pretendes normalizar una tercera droga psicoactiva con controles. ¿Y qué piensas pedirles, Tania, a la IFE? Por supuesto, sí, entre otras ¿Cómo cosas. se respeta actualmente con tabaco? Hay ¿Y el alcohol? que marcar muy bien las diferencias con un mercado que empezó estando, ese sí, un mercado abierto, como era el tabaco, hace 10 años antes del convenio marco para el control del tabaco a nivel mundial y después de lo que se adoptó en México, la Ley General para el Control del Tabaco. En realidad tenías publicidad por todos lados, todo el mundo lo podía comprar en todos lados. En la Hoy tele, en día, cualquiera. más allá de si la regulación es perfecta o es perfectible, sí tenemos aún fallas en la implementación, pero el tabaco ha disminuido muchísimo Pero en Tania, no términos es que de la abran incidencia. y tengamos que empezar a saber si se tiene que consumir. Ya hay un consumo, Claro. ya existe un consumo y un consumo alto que desde el 2010 a este año se ha incrementado en más del 5.6%. Eso hay que matizarlo. Y a lo que iba es que justo aquí tenemos la oportunidad inversa. Es decir, es muy difícil cuando tú ya tienes un mercado creado como el del alcohol o el tabaco intentar ponerle restricciones después. Pero es un mercado creado a partir de la legalidad. La marihuana también hay un mercado creado dentro de la ilegalidad. Pero ya digamos el mercado regulado es más fácil ponerle controles desde un inicio que después cuando ya hay una serie de intereses creados intentar cerrarlo. En términos digamos del consumo, sí hay que matizarlo muy bien porque México no tiene niveles elevados de consumo en términos comparativos, incluso con la región, y las cifras que aparece, que de acuerdo en CODAT casi se duplicaron, se refiere a consumo una vez en la vida, lo cual quiere decir es un consumo experimental que puede estar relacionado con una serie de cosas, incluyendo que hay una curva poblacional, que ahorita hay un momento donde hay muchos jóvenes y que pueden haber experimentado pues un consumo experimental, lo cual no significa necesariamente que vaya a desarrollarse un tipo de farmacodependencia. Entonces hay que matizarlo muy bien, en realidad los niveles de consumo y de consumo problemático no son tan altos en México, están en niveles bastante aceptables, por supuesto no queremos que eso... A ver, aquí yo tengo un dato para ir un poco también tocando esos temas y sobre todo asimilándolos con datos duros. La prevalencia de la marihuana, del consumo de la marihuana desde el 2016 pasó del 1.2% al 2.1%, prácticamente el doble. Quiere decir que sí hay no solamente una prevalencia, una incidencia en el momento que se prueba hacia una posible adicción. No necesariamente, y creo que justo eso es parte de lo que estaba diciendo Tania, hay que analizar bien esos datos. Cuando tú preguntas, ¿has consumido alguna vez en la vida? La única manera para que ese dato disminuya es que ya no estés encuestando a quien ya lo contestó previamente. Siempre que haya alguien nuevo que lo probó, ese dato va a ir en aumento y la única forma que disminuya es que la población encuestada previamente no esté siendo encuestada. Este dato es alarmante. De 119 millones de mexicanos que existen, 8.6 de 10 la han probado alguna vez en su vida. Exacto, pero eso no te habla No de marihuana nada patrones más, de alcohol y consumo. tabaco. Eso no te habla de formas y patrones de consumo. Y ese es uno de los problemas de la prohibición. No nos permite acercarnos de manera real a las condiciones y formas y patrones de consumo que está teniendo la gente. Entonces no nos habla de si ese consumo fue una vez, si fue experimental, si se repitió, si es absolutamente funcional y convive con su vida cotidiana y no tiene impactos permanentes en su salud, o si sí los tiene, porque dentro del marco de la prohibición no podemos implementar esas estrategias. Por un lado, porque está criminalizado y estigmatizado y la gente no admite abiertamente el consumo, sobre todo ante quien más importa, que son las figuras dentro de las escuelas, ante sus médicos y ante sus familias, lo esconde por la misma criminalización. Y por otro lado, porque los recursos del Estado han estado mal implementados, los hemos enfocado en la implementación de una estrategia de seguridad donde el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha ido en aumento y el presupuesto de salud y particularmente el presupuesto para el tema de drogas ha ido en disminución. Entonces, no podemos educar como se tiene que hacer, como dice Eduardo, dentro de la prohibición. Necesitamos dar un paso hacia la regulación para poder reenfocar los recursos públicos y realmente hacer un trabajo de educación, pero no solo de educación, sino de servicios de salud, no solo para el tratamiento de adicciones, sino para cómo acompañamos el consumo, así como acompañamos el consumo del azúcar, así como acompañamos el consumo del alcohol y del tabaco, tenemos que poder acompañar el consumo de la marihuana. Y sí hay retos en alcohol y tabaco, pero la legalidad nos da un marco de experimentar de maneras mucho mayores, donde la prohibición nos maneja un límite donde tienes que decir, no, lo único aceptable es no te relaciones con esta planta.
pero quien sí se relaciona con ella, no hay ninguna guía, no hay ningún marco, no hay ningún servicio de salud. Si nos vamos a un ejemplo claro de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, en donde el consumo era mínimo comparado cuando se empezó a legalizar, tenemos que tomar en cuenta también esta situación, sobre todo por el siguiente estudio. La Organización Mundial de la Salud señala que el consumo de cannabis a temprana edad retrasa el desarrollo de las funciones cerebrales, según ellos. Y ¿Qué según tan cierto es este estudio y qué tan adecuado es implementar la prohibición a partir de estos datos? Aquí traigo el estudio, perdón, hecho. Déjame ir rápidamente con Arturo. Rápido, perdón por interrumpirlo. Hace 2 meses, 3 meses, JAMA, la Journal of American Medicine Association, sacó un estudio que dice que no es tan claro, que no es tan a rajatabla, que el consumo a menor edad causa este problema de cognición, bajo IQ. Sí lo hay, pero no es tan a rajatabla que pase. No, es un 50-50 o un 60-50. ¿De qué depende? ¿Del metabolismo de cada persona? ¿De qué depende? Depende del sistema endocannabinoide, depende de Pero entonces la Organización Mundial de la Salud se basa en qué tipo de estudios o en qué tipo de pacientes en donde se ha hecho este muestreo para determinar estas cifras. Eduardo. Fíjate que curiosamente me traje el estudio publicado en Psicofarmacología. Es un estudio que está hecho con base en el método científico, pero lo que me es relevante mostrar son las gráficas. En estas gráficas lo que tenemos es de un lado cómo el coeficiente intelectual se ve disminuido, si me permites, las voy a mostrar en acá. función de la edad de inicio. Entre más temprano se inicia el consumo hay más daños fisiológicos. A raíz de mayor tetrahidrocannabinol en la planta, el impacto es más fuerte. La vulnerabilidad genética, como comentaba Arturo, juega un papel importante, y además la frecuencia de uso. Y en cuanto a la frecuencia, tenemos algo relevante que comentar respecto al tema de la experimentación. Se dice en muchos foros, es que la experimentación con cannabis puede crear dependencia en el 9% de los casos. A ver, la Organización Mundial de la Salud publicó en 2016 un estudio que refiere, que tengo aquí. Si pruebas, experimentas como adulto, se puede desarrollar dependencia efectivamente en un 10% de los casos. Estoy hablando a la prueba, no cuando tienes un año fumándola. Cuando a la tienes prueba, un año el primer fumándola ya contacto. desarrollaste tolerancia. Correcto. Estamos hablando, como decía Arturo, de una molécula, el tetrahidrocannabinol, trabaja como una hormona que produce nuestro cerebro que se llama anandamida. No es cuestión del libre desarrollo de la personalidad, es cuestión de cómo funciona el cerebro. En el siguiente rubro vemos cómo, si eres menor de edad, y no para votar, menor de edad en función de cómo esta estructura madura, entonces el número sube a 16%. Si lo consumes de ¿Esta forma estructura madura regular, es a partir de qué edad? 25 años, y algunos autores refieren que hasta los 30 se llevan todas las conexiones neuronales. Esto es muy tarde para materia el desarrollo completo de... clínica entendida, esto así Sí. funciona. Este no es mi punto de vista, esto está publicado y no en este estudio, sino en muchos. La última variable se refiere a que si tienes un alto contenido de tetrahidrocannabinol, y estos son datos que nos hizo favor de proporcionar la doctora Nora Volkov en los foros nacionales. Acá tenemos el gráfico, doctora. En el tema de la regulación del cannabis, que ella es la directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos. Si consideras estas variables, prevalencia de uso, potencia del tetrahidrocannabinol, vulnerabilidad genética y frecuencia, estamos hablando de que 1 de cada 2 desarrolla dependencia. Claro, todos tenemos un punto de vista, lo cual es válido y es respetable, pero estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos. Correcto. Son que datos se los que estamos hay que planteando. tomar en y es cuenta. que, o sea, a ver, nadie está afirmando que sea una sustancia inocua. Podemos hacer el mismo ejercicio con el alcohol, con el tabaco, con drogas controladas, o con la relación azúcar, desarrollo de diabetes, o con muchas cosas que la gente y los niños tienen actualmente a su alcance. No son sustancias inocuas, y por lo mismo estamos buscando que se hagan controles, que el Estado tome para sí ese control, y entonces sí pueda gestionar todos estos riesgos acerca de los cuales hay muchos estudios. Si vamos a hablar de la OMS, también hay que mencionar que la OMS condujo durante los últimos 2 años el estudio y la revisión más extensa en torno a la clasificación del cannabis en las listas de fiscalización internacional de drogas. ¿Qué concluyó la OMS, que no ignora la evidencia de la doctora Volkov ni de la de todo el mundo? Lo que concluye es que esta sustancia se tiene que reclasificar y aceptar que sí, sigue siendo un riesgo para la salud, pero clasificándola dentro de las que tienen el menor riesgo, y sí
y un potencial muy alto en términos medicinales, en términos terapéuticos. En términos coloquiales, también poquito veneno no mata. O No. sea, tiene una... Te está diciendo como hay cuatro listas de sustancias y entonces en las más peligrosas nos encontramos drogas más duras como la heroína, etcétera. En las menos peligrosas nos vamos a encontrar, si se aprueba esta clasificación, el cannabis, justamente, donde tienes un cuadrante de mayores propiedades terapéuticas y menores y riesgos. Entonces, el cannabis se encontraría precisamente en donde sí tienes altas propiedades terapéuticas y menores riesgos. Eso no lleva el riesgo a cero y ese riesgo es el que se tiene que gestionar. Pero digamos que está en el marco justamente de las sustancias que actualmente se consideran legales. E incluso hay a quienes le atribuye mucho menos riesgos que las sustancias que actualmente se consideran ilegales, llámese alcohol y tabaco, y no hablemos de las sustancias controladas, y no hablemos del azúcar, y no hablemos de todo lo que sí está al alcance de la... Pero el azúcar, por ejemplo, tocando ese tema rápidamente, Arturo, no genera un problema de seguridad nacional, un problema de narcotráfico, sino que simplemente es un problema de salud. Ahora, lo que representa el consumo, el tráfico, la legalización de la cannabis, también implica un problema de seguridad nacional, ¿no, Arturo? Pero el problema de seguridad nacional es provocado por la prohibición, no por la planta. La planta ha existido aquí desde hace 28 millones de años y el humano la conoce desde los primeros asentamientos en Asia. Ahora, la pregunta es, si se legaliza, ¿se reduce la situación de criminalización, sobre todo en particular de esta droga? No, porque ya se dejó crecer hace mucho. Correcto. Creo que la discusión aquí no es tanto médica, es que ya hay derechos, que ya la Suprema Corte ya dijo derechos, y que así como hay estudios de NIDA, de OMC, hay otros estudios igual de científicos hechos por independientes que dicen lo contrario. Yo creo que si nos basamos en estadísticas vamos a estar parejos. La jurisprudencia fue justamente a partir de este reclamo de un sector de la sociedad que estaba diciendo, si les parece, hablando de la sociedad y de lo que opina acerca de la legalización de la marihuana, vamos a escuchar un sondeo que preparamos para conocer también el punto de vista de la gente. Adelante. ¿Usted está a favor del uso de la marihuana? No, ¿Por qué? porque es dañino para la salud. ¿Usted de Para acuerdo? usos medicinales sí, pero no para el consumo normal. Yo creo que sí, ¿no? En algunos casos. Eso que es más natural a que se metan otra cosa como el alcohol o algo más químico, pues yo creo que sería una buena medida en ese aspecto. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No crees que haría algún daño? Pues no, porque pues ya se hace con el cigarro y el cigarro es más nocivo, entonces pues pienso que sería lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también tiene sus beneficios, solamente es como cualquier cosa, ¿no? O sea, si lo usas en exceso, pues es malo, pero si le dan mal uso, pues sí está mal. Me da igual, me es indiferente si se consume o no. Sí, estoy a favor. Al final de cuentas, todo lo natural pues es bueno, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿Sí? siempre y cuando tú eres libre de usarla o no, de consumirla, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por beneficios a la salud. Es muy normal, pasan cosas peores, nadie hace nada. ¿Usted? 6 de 8 encuestados están a favor, una abstinencia, una sola persona en contra. ¿Qué opinan acerca de este sondeo? Dijeron 2 veces que porque es natural. Sí. El veneno de la araña viuda negra también es natural. Correcto. El tetrahidrocannabinol degrada la corteza prefrontal. Eso está entendido no en este estudio, en muchos. No hay evidencia al contrario de que cree conexiones neuronales. Lo que sí hay una evidencia fuerte es que a mayor consumo de cannabis, menor edad, se desarrolla más brote psicótico. Hoy tenemos en México, en la Ciudad de México, en el Instituto Fray Bernardino Álvarez, 2 pabellones llenos de adolescentes que experimentando con cannabis y bebiendo etanol han desarrollado brote psicótico. Ese es un tema relevante. Es un factor, ¿no? Es un factor que la población no conoce, no se pueden vemos aislar. La población no es uno monousuario, la población está allá afuera viviendo la vida al diario. Y eso es lo que tenemos que considerar para que no se presenten este tipo de problemáticas. Otro de los razonamientos que existen sobre el tema de que es natural, el síndrome amotivado
motivacional que hace que el usuario de cannabis no desee participar, también está bien documentado. Y ese es un riesgo real. Es que es el cigarro, pero si los dos inundan el monóxido de carbono el organismo, quemar una materia orgánica inunda con monóxido de carbono. Y hay otras formas de acceso a Y el que no tetrahidrocannabinol sigue llegando a la corteza prefrontal, aunque sea inhalado, consumido en brownies, que ahí tenemos otro problema gravísimo. Les hice favor de compartir una infografía de Canadá que me hicieron llegar de Health Canada recientemente a raíz del último debate, donde hay un problema serio con el consumo de cannabis en forma de consumibles. El exceso. Pero ¿cómo podemos hablar de exceso cuando el tetrahidrocannabinol toma control de esta estructura a nivel fisiológico? Y ahora yo necesito consumirla porque siento ansiedad. ¿Cuánta voy a consumir? Depende de cuánta tolerancia ha desarrollado. Y el tema de salud, hablamos mucho de que puede tener propiedades terapéuticas. El doctor Ricardo Nani es uno de los investigadores más conocidos que hay en el país respecto al tema de estudios clínicos. Pasó un año revisando toda la información referente a los usos clínicos del uso del cannabis. Publicó un libro que se llama ¿Existe evidencia clínica sobre el uso del cannabis? Y la respuesta del libro es que no hay nada probado. Y los foros nacionales de Bethesda, Maryland, donde 5 institutos nacionales de salud durante 3 días estuvieron presentando propuestas del uso y el manejo y las variables asociadas, concluye al final la doctora Nora Volkov diciendo, hay propiedades terapéuticas, hay posibilidades, hay que seguir investigando, se han fondeado 111 estudios con una cantidad importante de dinero y sobre eso hay que seguir investigando. A ver, sí, yo asumiendo que se compartan todas las preocupaciones, que en la mayoría por supuesto que coincidimos, yo le preguntaría entonces, y lo pongo sobre la mesa, ¿cuál es la mejor manera de evitar esos problemas? Educando. ¿Cuál es la mejor manera? Precisamente, educando, dando información, y eso solo lo puedes hacer dentro de la regulación, no dentro de la prohibición. Estamos hablando de una utopía porque la educación no ha sido un parámetro para que... Porque la educación se ha dado en el marco de la prohibición, donde no tenemos información. A ver, voy primero con Arturo y después con Amaya. Rápidamente. Ahorita no se puede educar con reducción de riesgos de años porque hay un problemón en el sentido de apología al delito. Mientras siga siendo ilegal, Gobernación puede llegar y decirte, no puedes dar esta información, te censuro. No puedes hacerlo, Cáñamo lo tiene. Cáñamo desde el día 1, desde la revista número 1 de Cáñamo, está funcionando bajo amparo por decir que el consumo en mayores de 30 años es recomendable, lo que usted me está diciendo, y que no lo puedes decir A ver, Amaya. Yo sí lo recomendaría. Yo también, claro que lo recomendaría y plantearía que... para empezar, hay un sesgo en un montón de estos estudios, porque ¿a qué población se llega para realizar estos estudios? A la población que llega o a hospitales o llega al sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas usuarias, y yo me reconozco como una persona usuaria, normalmente no acudimos a los espacios para ser censados, para ser estudiados. ¿Por qué? Porque está criminalizado. Y entonces, por miedo a poner en riesgo una vida absolutamente funcional que llevo, no me acerco a estos espacios. Entonces, esos estudios no contienen la experiencia y la vida de muchísimas de las personas usuarias. Incluso la ONU reconoce, la Oficina de Drogas y Delito de Naciones Unidas reconoce que en todos los consumos de todas las sustancias, incluyendo las más adictivas, incluyendo heroína, a nivel mundial, solamente el 11% de las personas usuarias generan dependencia. Y también tenemos que preguntarnos, estos estudios, ¿qué entienden por dependencia? Porque repetir no es dependencia. Repetir una práctica placentera no es dependencia. Si yo disfruto una actividad y la vuelvo a hacer, lo que pasa es que el estigma está tan fuerte. ¿Qué entenderíamos entonces, Amaya, por dependencia? Bueno, para empezar, eso tiene que ser algo que defina a cada persona. La dependencia es el momento en el que mi consumo interfiere con actividades de mi vida que son fundamentales para mí, mi trabajo, mi familia, mi escuela, mi capacidad de toma de decisiones. Y hay dependencias funcionales. ¿Cuántas personas que están escuchándonos hoy no han dicho la frase, yo no funciono sin café? Esa es una dependencia y es absolutamente aceptable decidir vivir con una dependencia. Esa es una decisión personal. El tema es que en el marco de la prohibición no nos acercamos a ver todas estas variedades de uso. Y estos estudios plantean el uso en 2 variantes. Uso, dependencia. Pero el uso, hemos visto que hay un continuum de usos que van desde el uso experimental hasta la dependencia, que no es una relación lineal, que usar una vez no lleva inmediatamente a la dependencia y que la mayoría de las personas usuarias
fluctuamos en ese margen. Lo que pasa es que cuando solo nos Claro. enfocamos en las personas que generan usos problemáticos, A ver, vámonos. nos tendemos un sesgo. Claro, vámonos sobre la ley. Sobre este tema que me parece muy importante, Maya, vamos a ir a hacer una pausa. Regresamos con las declaraciones de la senadora Jesús Rodríguez, que habla precisamente sobre ese punto. La escuchamos, vamos a la pausa y seguimos debatiendo. Me parece muy importante sobre esta postura. Hacemos la pausa. Los invito para que estén con nosotros. Dejen su punto de vista y sus opiniones en Facebook, en nuestro apartado de Facebook Live. Vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político. Estamos hablando acerca del tema de la legalización de la marihuana. Repito, tenemos invitados que nos acompañan el día de hoy. Está Amaya Ordorica y más, coordinadora de incidencia política de Reverdecer. Eduardo Hernández Tinajero, presidente de la Clínica del Tabaco. Está también Tania Ramírez, directora de política de drogas en México Unido contra la Delincuencia. Y finalmente Arturo González Osorio, periodista y activista de estudiantes por una política sensata de drogas. Les decía, vamos a escuchar a la senadora Jesús Rodríguez, que tiene un punto de vista acerca de dejar de satanizar no solamente el consumo de las drogas, sino también esta postura en el Senado sobre la legalización. Vamos a escucharla y regresamos. Es quizás el derecho a la vida y que entonces tenemos que desatanizar esta planta, informar mucho a la población de lo fabuloso que es que se despenalice, que la penalización fue un error grave y que de aquí en adelante sí vamos a cuidar que los niños y los jóvenes no la consuman, no vamos a incentivar su consumo, vamos a ver cómo es mucho menos peligrosa que los que se toman en las bodas y en los bautizos. Y vamos a divertirnos como mexicanos. A ver, estas declaraciones las hizo en el Foro de la Cannabis. Eduardo, ¿qué opinas al respecto? Creo que es conveniente tener referencia de cómo opera el sistema nervioso. Nadie está en contra de la diversión, pero cuando, comentaba Amaya, ¿en qué momento se crea una situación problemática? El consumo de sustancias que modifican la forma en la que el cerebro opera es un continuo, no es un evento, es un proceso. Si en este proceso fisiológico a la experimentación, que es lo que compartimos en la gráfica de las barras, tú eres compatible desde el punto de vista fisiológico con la molécula del tetrahidrocannabinol, empiezas a desarrollar tolerancia. Dentro de ese proceso de tolerancia hay usuarios que ya no son funcionales, pero estos usuarios que no son funcionales empezaron siendo perfectamente funcionales. Un niño que experimenta, un adolescente que experimenta con tetrahidrocannabinol es un adulto que consume. Y dentro de ese porcentaje hay quienes tienen consumo problemático. Lo que es conveniente es que se le forme a la población con programas con base en evidencia que eviten que niños de primaria, porque ha estado viendo consumo en quinto y sexto de primaria. Pero a ver, Eduardo, eso suena muy bien. ¿Tenemos la capacidad política, social, económica, si se le puede decir así, para generar esas posturas educativas en nuestro país? ¿Sí la tenemos? Con la voluntad política se puede lograr. Pero lo único que no hay en este país, o de las pocas cosas que hay, es voluntad política, Eduardo. Tenemos que buscar que los legisladores cumplan con la función que les hemos dado como sociedad mexicana. Los legisladores no son los dueños del país, son representantes de nosotros como ciudadanos para hacer de este un México mejor, más sano y más justo. ¿Cuántas veces hemos exigido como ciudadanos diferentes medidas para que se lleven al Senado y se quedan simplemente en el papel? Entre muchas otras cosas. De las iniciativas de la mayoría. La iniciativa es una exigencia ciudadana y yo creo que eso es igual algo que la de la criminalización, la de seguridad,
son muchísimas demandas activas en el Senado de la República y no han tomado su curso. Por supuesto, pero esta iniciativa sí es resultado de un trabajo de la ciudadanía de hace más de 15 años. Es más, incluso argumentaría, desde la prohibición han habido actores sociales hablando en contra de la prohibición. Incluso en los 40 se revirtió durante 6 meses la prohibición hasta que Estados Unidos puso un embargo de medicamentos a México y nos obligó a regresar a este modelo. No es un modelo implementado por decisión mexicana, es un modelo implementado de manera impuesta desde Estados Unidos. Pero además no solo es el tema de la educación, es que hay factores de riesgo en el desarrollo de usos problemáticos, dependencia, adicciones, que no tienen que ver únicamente con el consumo y que la prohibición aumenta. Cuando nosotros corremos a un joven de la escuela por haber consumido, aumentamos las probabilidades de desarrollar una dependencia. Totalmente. Cuando nosotros encarcelamos a personas por consumo o por participar en los eslabones más bajos del mercado, ya sea desde campesinos o narcomenudistas, que son quienes no tienen la protección de las redes criminales y al contrario se encuentran en los eslabones más vulnerables, pues son a los que más detiene la policía, los que más hostigan las Fuerzas Armadas y que además no cuentan con los ingresos y los recursos, porque a veces hablamos de narcotráfico y todos imaginamos al Chapo, pero el narcotráfico, si lo desmenuzamos, en realidad está involucrada muchísima gente. Entonces, podemos eliminar factores de riesgo como el encarcelamiento, como la exclusión social, como la marginación educativa. Todos esos son factores mucho más peligrosos que la planta misma, y no solo para el desarrollo de dependencia, sino para empujar a personas a alternativas dentro del marco ilegal, y eso sí abona a la violencia, ¿no? Hablando de empujar a personas dentro de una situación de adicción, está comprobado también que una de las primeras partes también para seguir con las drogas más fuertes es la marihuana, y de ahí se puede llegar a otras, etcétera. Entonces, permitir legalizar esta droga, eso es una pregunta, no es mi postura, es una pregunta que además agradecemos a las personas que participan en nuestras redes sociales. A partir de la legalización de la marihuana, no estamos dándole una puerta abierta a los grupos criminales, a las organizaciones de narcotráfico, para que empiecen también a comercializar con otras drogas y se convierta no solamente en un problema más grave de salud, sino de seguridad en nuestro país. Tania, voy contigo y después contigo, Arturo. A ver, eso ya ocurre. O sea, el pensar que la marihuana es el único negocio de las organizaciones criminales, ni siquiera lo son únicamente las drogas. Está tan diversificado que va desde la trata de personas hasta la venta de órganos o el robo de combustibles. Las drogas representan, por supuesto, que una entrada fundamental. Las dinámicas de la demanda de marihuana han cambiado mucho respondiendo a la legalización en Canadá y en algunas partes de Estados Unidos, y eso pues impacta también en nuestro mercado, porque cada vez se está haciendo más, digamos, una ganancia más marginal para los actores de organizaciones criminales. Siguiendo con eso, ya están actualmente diversificadas, ¿no? Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes hacer, y por lo que siempre hemos propugnado, y por eso es que se hizo toda esta estrategia de los amparos, es que justamente todos estos riesgos de los que habla Eduardo se pueden gestionar mucho mejor si regulamos todas las drogas de manera diferenciada, porque todas requieren controles diferentes de acuerdo a sus diferentes riesgos, de acuerdo a cuál es el potencial de desarrollar dependencia que pueden tener, etcétera. Y eso no lo podemos hacer desde la prohibición. A ver, si la prohibición funcionara, entonces no tendríamos estos números que, asumiendo que sean verdad, no tendríamos este aumento casi del 100% en el consumo. Si estamos tan felices con la prohibición, pues tendría que estar funcionando perfecto, y no lo está. Tenemos que encontrar mejores maneras de gestionarlo, y las maneras de gestionarlo es hacernos responsables. Si tenemos o no la capacidad técnica desde el Estado, se hacen campañas de prevención. ¿Se pueden hacer mejor? Por supuesto. Desde la información, no desde los tabús, basadas en evidencia, dirigidas a poblaciones específicas. Hay que abandonar estas campañas del tipo vive sin drogas y no a las drogas, que son generales, universales, y no tienen ningún sustento y no le llegan a nadie, ¿no? Tenemos que abandonar esos enfoques y sí ponernos a reflexionar, aun quienes defienden los esquemas actuales, decir, esto no está funcionando. A ver, si se legaliza entonces la marihuana, ¿cómo se tendría que comercializar, Arturo? ¿De qué manera? Pues primero no basarnos en modelos extranjeros, porque tenemos un contexto totalmente diferente. Ese es punto uno. ¿Cómo lo que sucede en Holanda? En Holanda, el problema de Holanda es que ahí no hay autocultivo. Ahí el problema es de que hay mucho mercado negro que llega a las coffee shop. Yo lo vería más como un tema
entre Canadá y Estados Unidos, no me gustaría casarme con una idea porque los dos tienen cosas malas y cosas mejorables. Creo que el contexto mexicano debería de darnos la oportunidad de regularlo. Pero en Holanda, o sea, está abiertamente permitido. No en abierto. Holanda hay 17 millones de habitantes, de los cuales el gasto por atención a las adicciones se estima que durante el 2010 hasta la fecha fue superior a 1.514 millones de euros en inversión para atender a estas personas. Pero está suponiendo de que es porque hay más personas con consumo problemático. Puede ser que sea más... Pues no sabemos si es problemático, sabemos que es consumo. Pues sí, pero hay un consumo que es responsable. Hay una línea entre el consumo problemático y la abstinencia. Y hay cambios en el consumo. Holanda no solo tenía prevalencia de consumo de marihuana. En Europa en general hubo una época en los 80s de un altísimo consumo de heroína. Lo que hemos visto es una transición en los lugares donde hay acceso a consumo de marihuana, del consumo de heroína, que implica mucho más riesgos a la salud, al consumo de marihuana. Nosotros eso lo tenemos que reconocer como avances en términos de salud pública. Cuando nosotros pasamos de un consumo con mayores riesgos a un consumo con menores riesgos a la salud, es una reducción en los daños que estamos generando y en los costos que estamos generando en materia de salud pública. Pero además también tenemos que plantearnos que existe un gran fenómeno en la posibilidad de regular, que es la separación de mercados. Hoy las personas jóvenes acudimos a comprar a un punto ilegal porque es la única vía que tenemos, o cultivamos en nuestras casas, que implica el riesgo de perder tu casa. Entonces las leyes mexicanas incentivan que nos acerquemos al mercado ilegal, y ahí si no tienen marihuana, o aunque tengan, te van a ofrecer lo demás que tienen. Cuando nosotros regulamos, tenemos la oportunidad de separar el mercado de marihuana y cómo se tiene que vender en México, cómo tiene que ser este mercado regulado. Bueno, justo como decía Tania, no se venda a menores, que estén establecidos los lugares donde se puede vender, pero a ver, la calidad de la planta, lo mismo se estableció con el alcohol, con el cigarro, y le venden alcohol y cigarros a personas que tienen 13 años. Pero lo que decía Tania es fundamental. Esos mercados legales existían previamente y tienen una fuerza impresionante. Y el cabildeo que hacen dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados para detener los pasos hacia la regulación es fuertísimo. Y también con el azúcar. ¿Cuántos intentos no ha habido de que no se vendan refrescos en las escuelas? ¿Quiénes son quienes han impedido eso? Las compañías refresqueras. Que son quienes tienen mayor poder económico y adquisitivo en este país. Pero si hacemos un mercado que no se basa en grandes monopolios, sino que está regulado de manera que cada comercio no puede crecer más allá de una pequeña o mediana empresa, y donde prioricemos el desarrollo del campo nacional, podemos no solo estar generando empleos, separar mercados, no permitir venta a menores, sino además teniendo un mercado con menos capacidad de incidir en la toma de decisiones públicas. Pero ahora sí se fomenta el mercado en el campo mexicano. ¿No van a querer todos los campesinos cultivar marihuana y todo lo demás se va a convertir en una segunda prioridad? No necesariamente. A ver, lo que van a tener ellos como ingreso para producir la marihuana va a ser mucho mayor que si producen jitomate, que si producen albahaca, que si producen cualquier otro, no sé, por decir algo. No necesariamente. Eso creo que es parte como de uno de los mitos de la prohibición. En realidad el campo mexicano también está diversificado, tiene sus propias dinámicas y problemas. Y de hecho yo te diría, algunos incluso son forzados, no es que lo hagan por voluntad propia. Algunos es la única opción que tienen porque saben que para eso ahora, hay un si la legalizan no van a ser forzados. El libre albedrío de cada uno va a decir si cultiva marihuana o cultiva otra cosa. Eso fácilmente se puede resolver mediante un sistema de licencias en el que se otorguen únicamente un determinado número de licencias para personas que ya se dedicaban a eso y ahora se puedan adaptar al mercado legal a través de distintos incentivos que también ayudarían al campo. Y entramos en otro punto de la corrupción en este país, el otorgue de licencias. ¿Cuántos puntos y cuántos parámetros en diferentes situaciones, cuando se otorgan permisos, licencias, han incurrido en Además, la Ley General para el Control del Cannabis tiene 15 licencias diferentes, una para uso médico, una clínico, una paliativo, pero esa es la iniciativa que está en la mesa del día de hoy. Está a nivel de iniciativa. Ahora, en ese sentido, déjenme hacer ley. algunos comentarios sobre lo que han estado virtiendo los panelistas que nos acompañan en la mesa. El tema de la criminalización. Desde 2009, la modificación a la Ley General de Salud y al Código Penal, pues no hay
criminalización de los usuarios. O sea, Perdón. no existe. Perdón. Bueno, eso es lo que se Adelante. dice, pero esto es lo que En la representa la ley. Déjame comentar los puntos que ya ustedes pusieron en la mesa, ahorita Para que no se ponen me otros. olvide, para que no se me olvide. El de cannabis es entrada, por supuesto que es entrada, y esto es referente a la forma en la que el cerebro opera. Cuando se modifica la estructura neuronal y el balance entre dopamina y noradrenalina se ve alterado, este usuario puede experimentar con otras drogas porque este balance ya se perdió. Lo que dijeron respecto a Holanda, fíjate que en 2006 vino el que era el director de salud, James Hegerbost, a dar una conferencia y nos decía, en Holanda estamos cerrando los coffee shops, estamos yendo para atrás. De hecho, estamos tratando de evitar, yo tengo los documentos, te los comparto con todo gusto, donde dice, vamos a tratar de que los menores no entren al mercado de consumo. Los menores no pueden entrar a los coffee shops. Pero eso es lo que está y no las pasando están cerrando. en la venta Lo que pasa a es que los también chamacos. está pasando en la De hecho, venta aquí ilegal. está, Perdón, esto es eso lo que está pasa en la sucediendo con venta los legal. niños, No cómo quiere está decir que no pase creciendo en el la venta consumo. ilegal. Legal o ilegal está creciendo el consumo en México. Exacto, Y entonces antes legal o no ilegal no estaba es la- A ver, creciendo. yo Y sí aquí quiero... teníamos esa variable. Rápido, perdón. La ley puede decir lo que usted me diga, pero si va usted a Tepito o a cualquier lugar donde se venda y no vaya a ir a comprar nada, trae una mochila, te agarran los policías y te esculcan y hasta te pueden plantar. Eso lo he visto cualquier día que voy yo a Tepito. Así de sencillo. Sí, La ley puede decir una mira, cosa, pero la realidad es otra. Justamente en términos médicos, y usted nos ha ilustrado ampliamente, yo como abogada me gustaría justo poner sobre la mesa que la posesión, esto de que se eliminó la criminalización en 2009 es totalmente falso. La posesión hoy en día sigue siendo un delito y está en la Ley 5 General de gramos, Salud. No, por supuesto que sigue siendo un delito. Hasta de 5 No, gramos eso es lo que tiene dice la un ley. excluyente de responsabilidad, pero sigue siendo un delito. Y eso se lo digo como Pero abogada. esto no puede ser porque la ley no lo tipifica. No, la Entonces, ley eso es lo una tipifica. extorsión. El 474 de la Ley General de Salud dice que la posesión es un delito. Cuando es únicamente para fines personales Y y, hasta debajo 5 de los gramos, 5 gramos, no pasa entonces nada. hay un excluyente de responsabilidad. Pero eso no quita que te detengan, que tengas contacto con el policía, Claro. que te Que lleve al es esta Ministerio famosa Público, jurisprudencia. que te lleve al Ministerio Público, que investiguen si traía 5 gramos, que se abra la posibilidad de que te Que te siembren pudieran extorsionar, más. podría ser posible. A ver, podría, no, es que no lo es. podría. La ley habla de otra forma. Lo invito y de verdad, el día que quieran nos vamos usted y yo 2 horas, no más, a cualquier ministerio público. Y le prometo que las pantallas donde llegan, donde se reportan cuáles son las personas que llegan detenidas, están repletas de usuarios que son detenidos por posesión simple y en su mayoría de cannabis. Y lo invito amablemente. Trabajo en una organización que se dedica justamente Sí, a temas conozco tu organización. de seguridad, justicia y atención a víctimas. Y todos los días es lo mismo. Si salen o no, si encuentran salidas alternativas al proceso, eso es distinto. Pero en tanto, ya el usuario tuvo que tener contacto con por lo menos 3 operadores jurídicos para demostrar que es usuario. Eso cuando no te extorsionan, eso cuando no te siembran. La cantidad de 5 gramos es irrisoria. Es como si yo para consumir leche me vendieran únicamente un vaso de leche y no la caja completa. Es un comportamiento que no se sigue de cualquier patrón de consumo. Entonces, eso es la criminalización y se lo digo porque es un tema con el que trabajo día a día. Sí es muy grave. Y me parece que decir que no está criminalizado y que no es un delito es bastante irresponsable. 5 gramos son esto. Sí. No, no. Sí, aquí hay No, 0.8 no. gramos. Por supuesto, esto es tabaco. Pero Suponiendo. la cantidad, estos son 5 gramos de tabaco. Una persona que Aún se fume así, esto yo no de cannabis salgo, sería yo- infuncional. No, Vamos a exponer. lo reto, no es cierto, pero... Según el doctor, estos son 5 gramos. Son 5 gramos, cada uno tiene tabaco, 0.8. es que tenemos que Nada aclarar más es la que cantidad, no la concentración sustancia. y la La densidad del cantidad. peso es distinto del tabaco y de la marihuana, por lo No cual es lo mismo un no es kilo de lo mismo- azúcar que un kilo de algodón. Exacto. Y suponiendo que eso sea tabaco, porque Pero hay un bueno, montón de un kilo químicos. de azúcar con kilo de algodón. Pero funciona exactamente No en en volumen, espacio, no en volumen. Bueno, claro. No, bueno, sí. Pero funciona exactamente igual. En realidad es, si yo fuera consumidora de tabaco, que idealmente compraría una cajetilla para no Sí, salir sí, 5 es una veces a cajetilla de comprar, contrabando. a comprar 5 veces mis cigarros. Saldría a comprar una cajetilla idealmente. Pero bueno, esas cantidades no se corresponden con la realidad y generan incentivos perversos para que los operadores jurídicos detengan y extorsionen a la gente. Y eso se da lamentablemente todos los días. Y creo que nadie estamos de acuerdo en meter a más gente a la cárcel, en
obviamente ejercer una presión enorme al sistema de seguridad, porque tenemos delitos que de verdad tienen víctima, homicidio, secuestro, que todo está a la alza y que sí merecen la atención, en lugar de estar persiguiendo consumidores. Dijiste algo muy importante, Tania. Desviar la atención para la criminalización, de este asunto nos desvía de otros asuntos importantes de seguridad en nuestro país. Absolutamente. Justamente vivimos en un país con un 99% de índices de impunidad, sobre todo en delitos graves con afectaciones a terceros. Y la principal razón de ingresos a nuestros centros penitenciarios, tanto a nivel federal como a nivel local, es por posesión simple y narcomenudeo. Y eso concentra, si sumamos todos los ingresos por narcomenudeo y sumamos todos los ingresos por desaparición, secuestro, tortura, privación ilegal de la libertad, homicidio, violación, todos esos juntos suman menos ingresos a los centros penitenciarios que las detenciones por narcomenudeo, ni siquiera por narcotráfico. Entonces, estamos hablando de un desequilibrio y eso implica recursos en términos de tiempo de policías, tiempo de ministerios públicos, tiempo de jueces y todos los recursos del sistema carcelario. Pero además implica que toda nuestra lógica de investigación ya no es funcional. Es mucho más fácil para los policías detener a alguien en la calle porque lo vieron fumando marihuana que hacer una investigación, y más de la mitad de las carpetas de los delitos que llegan a ser denunciados no llegan a una carpeta de investigación que se abra. ¿Qué pasa ahí? Los policías y ministerios públicos están yendo por las detenciones fáciles por flagrancia, porque más del 90% de las detenciones son por flagrancia, y no están abriendo carpetas de investigación. Entonces, lo que estamos haciendo no solo es acomodar mal los recursos, sino generar dinámicas que son perversas y que abonan a un ciclo de impunidad. La regulación, mientras que no va a abonar a la construcción de paz desde el desmantelamiento del crimen organizado, sí puede abonar a reconocer que la primera violencia ha venido del Estado mexicano. ¿Estás de acuerdo? Y que esa violencia sí puede ser desmantelada, sí puede ser reubicados los recursos. Y los datos lo demuestran. Todas las organizaciones de derechos humanos de este país e incluso organismos internacionales han declarado que México vive una crisis de derechos humanos en nuestro país, mientras estamos enfocando a nuestros policías a detener personas que en su mayoría poseen menos de 500 pesos de la planta o sustancia que poseen ilegal. A ver, Eduardo. A mí me gusta hablar con los datos, más que dar mi punto de vista. Esta es la encuesta de los Centros Federales de Readaptación Social, donde se habla de quiénes están detenidos. Esto lo hizo el INEGI, el CIDE. Ahí tenemos la gráfica en pantalla. Fuero común, fuero federal, cuántas personas están detenidas en fuero federal, 48,000. 2012, los datos que yo di son 2017, porque sí di datos y son mucho más actualizados. Varían un poco, es cierto. Sin embargo, Instituto Belisario Domínguez tiene 60% de las detenciones ahorita, y los que están ahorita en cárceles son por delitos contra la salud. Y son aquí números más actualizados un 60% que 2012. De hecho, y este 60% sí se refiere a marihuana. Sin embargo, ¿de qué es este 60%? De todas las modalidades. Y por consumo, en el 1.8% de los casos, consumo de cualquier sustancia, son 521. Posesión y menudeo equivalen a el 50% de las detenciones. ¿De 5 gramos o 5 kilos? Posesión simple. Amaya, pues están basando en lo que dice el policía. El policía puede decir, llegar con un chavo que tiene poquito y puede decir... Pero esto es lo que dicen el los dato, datos. El dato de posesión es completamente simple y justo ahí me está dando la razón de que sigue siendo un delito, porque justo así lo tienen que reportar al INEGI. Eso es lo grave, la posesión de hasta 5 gramos e incluso de más cantidad sigue siendo irrisoria y no es motivo para detener a la gente. Creo que el doctor coincidirá en que no necesitamos más gente en la cárcel ni necesitamos más gente en el MP. En todo caso, si son personas que llegan a tener algún problema de dependencia, lo que necesitamos es que acudan con un profesional de la salud. Pero entonces le acabas de dar la razón, Eduardo. O sea, sí hay una persecución. Sí no, hay... de hecho no la hay. Pero nos acabas de mostrar... Pero es que te estoy diciendo que 306 personas refieren a haber sido detenidas por consumo. Internos, dice ahí. Internos, 306. Eso ya es Vamos a ver en el punto de vista. Bueno, cuando me dicen que hay cientos de mil... Ok, pero al punto que quiero llegar es este. Cuando me argumentan que hay cientos de miles de personas en la cárcel por fumar marihuana, el dato no es correcto. Claro. Aquí está, 12.140. Posesión simple quiere decir que no se comprobó intención de venta. Correcto. Lo cual quiere decir que esas son personas usuarias que poseían más de los 5 gramos. ¿Por qué razón? Por lo que dice Tania, porque yo voy y no voy a ir 15 veces al punto de venta, que además puede ser peligroso porque es en un mercado ilegal. Voy a ir una vez, voy a comprar para la semana o para el mes,
y voy a racionar y dosificar para el mes. No voy y compro la dosis que voy a consumir en el instante cada vez. Todas las personas detenidas entre esa compra y su casa entran dentro de ese rango de posesión. Y a eso sumamos menudeo. Muchísimas personas usuarias son también narcomenudistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las prácticas de consumo requieren también la venta. Si todos en esta mesa nos organizamos y decidimos que Eduardo va a ir al punto de venta a comprar, ¿por qué? Porque así solo se arriesga uno de nosotros y después todos le vamos a dar dinero, va a comprar, la va a traer y la va a repartir. Por eso te pueden detener por narcomenudeo. Entonces hay prácticas asociadas al consumo que se acaban persiguiendo como narcomenudeo. Y yo lo pondría en estos términos, y es justamente el nombre de un artículo de Catalina Pérez Correa, con quien hizo ese estudio y en el que yo también participé, y que el artículo se llama Consumir sin poseer. Y eso lo que nos quiere decir es que uno no puede ser usuario sin haber poseído, y justamente es por eso que está la posesión en un nivel tan alto. Ahí está el quid de por qué lo que está en posesión se refiere a usuarios, porque uno no puede usar sin poseer. Necesitaría yo encontrarme de pronto la sustancia, no tocarla y consumirla que haya aparecido de la nada, para no poder ser acusada de posesión. Y es por eso que el nivel de criminalización es tan alto. Incluso si tú te estás transportando de un punto A a un punto B con, ojo, hasta 5 gramos de marihuana, puedes ser acusado de transporte. Y eso tiene una pena más alta que incluso o comparada con la trata de personas. Cuando el bien que dice proteger, que es la salud pública, es claramente muy distinto del que protege un delito como la trata de personas. Entonces, o como el tráfico de las armas, ¿está tipificado de la misma manera? Totalmente, o sea, ¿Sí está tipificado? Las penas son bastante parecidas. El transporte de sustancias puede ser hasta con 10 años de prisión. Entonces sí es un tiempo bastante considerable. Me parece que son delitos con penas desproporcionadas. Y que sí nos están generando un problema muy grande al interior de nuestro sistema de justicia. Nadie quiere, creo yo, personas que posean drogas, que estén encarceladas y que tengan que pasar como por este amargo trago con el sistema de justicia. Rápidamente, Eduardo, para cerrar. Yo solo quiero poner en la mesa dos datos que son relevantes. Este reporte se hace de forma regular. Es el reporte del consumo de cannabis en Colorado. Lo pueden encontrar en internet fácilmente. Este reporte, en un extracto que hice muy sencillo, refiere: las muertes por manejar intoxicado con marihuana aumentaron 151%. Hay que ver esto en 3 tiempos. Cuando el cannabis medicinal, antes de eso, que se empezó a dar con fines de consumo paliativo para gente con cáncer y VIH. Antes del cannabis recreativo, que ya lo puedes conseguir sin ninguna receta ni nada por el estilo. Y en la actualidad, el crimen violento se incrementó 18.6%. El crimen a la propiedad se incrementó 8.3%. El uso de marihuana el último mes entre los menores de 12 años aumentó 45%. Y lo voy a terminar con un dato que es el más importante. El 65% de los municipios de Colorado, ese que me recetan constantemente como la punta de lanza que hay que seguir en México, porque Estados Unidos es lo que hay que seguir, ya cerraron los negocios de marihuana medicinal y recreativa, los prohibieron. Bueno, si crees que no, te comparto entendemos que lo vamos a pasar, entendemos que hay muchas cosas que refutar, se nos acabó desafortunadamente el tiempo, pasó volando, pero dejamos esta mesa abierta para seguir con todo este proceso que todavía tiene muchas aristas y sobre todo tiene muchas cosas que debatir. Muchísimas gracias, Arturo Tane, muchísimas gracias, Eduardo Amaya, gracias por estar en esa mesa, gracias a ustedes por participar. Los esperamos el día de mañana en otra mesa de análisis político. Soy Max Espejel, muy buenas noches.